Acá estamos viendo otra de las polémicas. Esto es mano. Y lo vuelvo a repetir. No puedo creer que en línea, que lo está viendo de costado, no vio esta mano. No la vio. Es tremenda. Mano despegada del cuerpo. La pelota rebota y le pega en la mano. Y cambia la trayectoria automáticamente. Es penal esa jugada. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-20, por supuesto. Ya estamos en el hexagonal final, ya lo saben. Venimos hace mucho tiempo con el hexagonal, hablando de las selecciones, con la previa, con los partidos. Y en estos momentos nos encontramos con el primer partido de esta jornada de hexagonal, como les dije, de esta fecha número 4 que tenemos en el hexagonal, con el partido entre Ecuador y Venezuela. Dos rivales que necesitaban ambos sumar 3 puntos sí o sí. El empate lo dejó mejor parado a Venezuela, pero todavía tiene que jugar Paraguay, que puede llegar a ganar tranquilamente con Brasil, como puede llegar a empatar y sumarse, seguirlo de cerca a Venezuela. La verdad es que está para cualquiera ahí abajo entre esos 4. Para mí los 3 que pican en punta para clasificar al Mundial y por supuesto también los Panamericanos son Brasil, Uruguay y Colombia. Son las 3 selecciones que mejor rendimiento han demostrado en esta etapa final y a lo largo del Sudamericano. Y por otra parte tenemos un escalón por debajo a Venezuela, Ecuador y Paraguay, que quizás yo la sacaría a Paraguay en cuanto a lo que es resultado, porque creo que estuvo más sólida, pero Venezuela y Ecuador no están para nada a lo que uno se esperaba. O sea, la expectativa que uno quizás tenía por estas selecciones no se cumplieron para nada. Son dos selecciones que tienen mucho más para dar, que no juegan bien al fútbol, que hoy en día, por ejemplo, se notó una falta de fútbol tremenda. Los invito a que vean el resumen ahora conmigo y que después se pongan a ver el partido que va a jugar Uruguay en instantes nada más frente a Paraguay. Y quiero que miren la diferencia de fútbol que hay entre las dos selecciones que vamos a ver ahora, entre Venezuela y Ecuador, con el fútbol que despliega Uruguay, por ejemplo. Y ahí se van a dar cuenta la falta de fútbol que tiene esta selección. Párrafo aparte, jugó Robinho, jugó Robinho, lo vamos a ver. No le cobraron un penal a Ecuador. El gol que mete Venezuela lo mete con la mano este chico, ¿cómo se llama? Siempre me olvido el nombre, de Alcócer. Alcócer, que para mí es de lo mejor de Venezuela junto a Telasquito Segovia. Son los dos cracks que tiene esta selección venezolana, pero no genera fútbol, por lo tanto es difícil tener situaciones de gol. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece el resumen. Me voy a dejar de darle charla. Vamos a hablar mientras vemos el resumen. Voy a poner un poquitito, pongo un poquitito de volumen para que lo puedan disfrutar conmigo. Le voy a dar play para que disfrutemos juntos del resumen. Como siempre, Fútbol Fans, el canal que está subiendo los resúmenes de Sudamericano Sub-20, así que los invito a que lo vayan a suscribirse. Acá estamos viendo el gol. Es el primero, el de Alcócer, un muy lindo centro que, si no me equivoco, lo pone Gerson Chacón, que tuvo que salir lesionado. Fue con la mano, muchachos. ¿Y qué pasa? Está todo bien, el árbitro quizás no lo vio, en línea no puedo entender cómo no lo vio porque lo está viendo de costado, pero ponele que se te pasa por alto. Ahora, no hay VAR. No hay VAR, entonces estás en bolas. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué carajo no hay VAR en una competencia internacional, en un Sudamericano Sub-20, que tranquilamente puede estar a la altura de unas eliminatorias, por ejemplo? Está bien, es Sub-20, yo lo entiendo a la perfección, pero ¿cómo no puede haber VAR? O sea, no entiendo, tenés 2 canchas nada más que son sede, ¿cómo no vas a tener VAR? ¿Me vas a decir que es muy caro? Dejate de joder, hermano, poné el VAR. Si vas a poner VAR en todas las competiciones, ponelo también en Sudamericano Sub-20. Dicho eso, gol de Alcócer. Un lindo gol por el centro, por la jugada. Ecuador en parte se merecía que le metan el gol porque no estaba jugando bien. Había arrancado recién el partido y ya se notaba que Ecuador no iba a jugar bien. Porque vos te das cuenta cuando una selección está en sintonía, está con una buena vibra, cuando las cosas fluyen. Y a Ecuador no le está pasando eso. Le falta mucho fútbol. ¿Hay buenos futbolistas? Sí, al igual que en Venezuela, pero falta fútbol. Miren acá esta jugada, por ejemplo, que se pierde Chacón, creo que es. Tremenda. No, Chacón no, Alcócer se la pierde, perdón. Alcócer se prende, esta jugada es tremenda. Tremenda, es un mano a mano. Está bien, un poquito más abierto, pero es tremenda. Y esta de Chacón también, que fue cuando se lesiona, que le tira, también es tremenda, porque son jugadas que después terminás pagando caro. Y de hecho a Venezuela le pasó. Si me hacen a mí elegir quién fue mejor, o sea, quién se mereció llevar el partido, yo voy a decir Venezuela. Venezuela fue la que generó más situaciones de gol de las dos. Un juego muy pobre por ambas selecciones, pero bueno, para mí Venezuela fue la que más generó, la que más clara tuvo las chances. Y en el segundo tiempo, si no era por Napa, este partido terminaba 2-0, por ejemplo. Y lo van a ver, en el segundo tiempo hubo jugadas de peligro muy buenas por parte de la Vinotinto, pero lo vuelvo a repetir. Miren esta jugada, por ejemplo, Alcócer. Un gol
Hecho era un gol cantado, tenía que definir por abajo nada más. Se le va por arriba del travesaño, mirá. Al lado del arquero no tenía nada para hacer Napa. También eso habla de la falta de solidez defensiva que está teniendo Ecuador. Lo vuelvo a repetir, creo que muchos ecuatorianos están de acuerdo en que esta selección no está demostrando un buen nivel, no está jugando bien al fútbol y bueno, y creo yo que con la llegada, escuchen esto, con la llegada de BKCS, que es una de las alternativas que maneja al Tigre Gareca la selección ecuatoriana, para mí va a terminar siendo el técnico BKCS, ojalá se dé porque es un técnico que le va a dar mucho a Ecuador, pero ya vamos a analizarlo eso. Con la llegada de BKCS yo creo que se va a establecer mucho más el nivel de inferiores en la selección ecuatoriana. Pero bueno, defiende el título del campeonato del último sudamericano, no lo hizo bien, ya está, no tiene chances de poder quedarse con el sudamericano. La única que le queda es poder clasificar al mundial y creo que tampoco le da, por ejemplo, para clasificarse. Ah, sí, le da, bueno, queda una fecha nada más. Por lo tanto, no. Ya matemáticamente no tiene chances de clasificar al Panamericano, por ejemplo. Sí puede clasificar al Mundial, pero bueno, va a depender mucho. Acá estamos viendo otra de las polémicas. Esto es mano. Y lo vuelvo a repetir. No puedo creer que el línea que lo está viendo de costado no vio esta mano. No la vio. Es tremenda. Mano despegada del cuerpo. La pelota rebota y le pega en la mano. Y cambia la trayectoria automáticamente. Es penal esa jugada. Así que nada, bueno. Como les digo, un poco de robo hubo, sí. ¿Es error de los árbitros? Por supuesto también. ¿No hay VAR? Obvio. Entonces, todas las cosas ayudan a que uno tenga que decir que a Ecuador efectivamente le robaron en este partido. Ahora, una cosa no quita la otra. Hoy Ecuador jugó muy mal, fue pésimo el partido de Ecuador, me animaría a decir. Creo que del todo el sudamericano está entre uno de los 3 peores partidos que jugó en este sudamericano. Porque enfrente encima tenés una selección como la venezolana que tampoco estaba demostrando mucho. Entonces creo yo que se enfrentaron las dos selecciones menos mejores, o sea, las peores, vamos a decir, no menos mejores porque no han demostrado mucho. Las dos selecciones peores del sudamericano, las que menos nivel han demostrado. Y bueno, terminaron empatando 1-1, un partido que tenía en el bolsillo Venezuela y que la última jugada lo pierde. Es increíble de la manera que lo pierde, lo van a ver. Acá un buen sablazo de afuera del área, muy lindo. Pasa cerca del arco de Venezuela. Napa me encantó, o sea, Napa es un arquero que a mí me fascina. Esta es otra de las jugadas que tuvo. Esta jugada para mí era offside, pero miren Napa, la pelota que saca, cómo le achica el arco y con un pie la saca. Con el pie derecho termina sacando esa pelota. Es increíble. Este muchacho para mí tiene futuro de arco de selección. No sé bien después qué va a pasar con él, si va a empezar a sumar minutos en primera división y eso, pero yo creo que Napa tiene que ser uno de los próximos proyectos a futuro del arco de la selección ecuatoriana. Acá estamos viendo el gol del empate, el gol que le dio un puntito que veremos si es valioso o no a la selección ecuatoriana. El gol es de Christopher Zambrano, para mí uno de los mejores de la cancha por parte de Ecuador, y la asistencia es de Oscar Zambrano. Hay un rebote en el medio, creo yo, y termina siendo gol de Ecuador. En el último, uno de los últimos minutos, adicionaron 6 minutos, en el minuto 91 fue el gol de Ecuador, que le termina dando un empate que, como vuelvo a repetir, no lo favorece a ninguno de los dos porque necesitaban ganar para poder prenderse en la lucha de la clasificación. Pero bueno, ¿a quién dejó mejor parado? A Venezuela. Venezuela en la última fecha, no lo voy a decir acá quién va a enfrentar. Vamos a hacer mañana el video del análisis de esta fecha y posteriormente la predicción el día sábado con respecto a lo que va a ser la última fecha, que creo que se va a disputar el domingo, si no me estoy equivocando. Sí, domingo 12 de febrero vamos a tener acá en la pantalla de Suda los partidos de la última fecha del Sudamericano Sub-20, que tan lindo la hemos pasado, loco, la verdad que sí. Y probablemente, quizá mañana a la tarde haya algún directo, No lo voy a prometer, pero sí les voy a tirar ahí la opción, quedan ustedes. Si rompen a likes este video, va a haber directo. Dicho esto, bueno, hasta acá llegamos. Vamos a esperar el segundo partido, el siguiente partido que se va a disputar en instantes nada más. Acá en la pantalla de Suda lo vamos a estar analizando por la noche. Es el partido entre Uruguay y Paraguay a las 7:30, o sea, ahora que estoy grabando el video, ya debe estar comenzando el partido. Así que los invito a que se suscriban, como les dije, activen la campanita y nos vemos en un ratito en el partido entre Uruguay y Paraguay por el Sudamericano, por la fecha número 4 del Sudamericano Sub-20 2023. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau.